El suelo tiene una función también de filtro o de buffer. Esto lo podemos medir a través de la textura, de la capacidad de intercambio catiónico, que no es más que la disponibilidad de bases, los nutrientes que se requieren para la nutrición vegetal, si tiene la capacidad de almacenar residuos de herbicida, nuevamente el carbón orgánico, la biomasa microbial, carga química, o sea, toda la parte de fertilidad. También cumple una función, como les había mencionado, de ciclaje de nutrientes, carbono y nitrógeno orgánico como parte de los ciclos importantes, la respiración basal, o sea, todo lo que tiene que ver con respiración a nivel microbial de todos los organismos que están y que ayudan al proceso de descomposición de la materia orgánica, el nitrógeno mineralizable potencial como uno de los elementos esenciales en la nutrición y la conservación y sistemas de producción adecuados. Y también tiene una función de soporte estructural. Entonces tenemos la estructura del suelo, cómo está la densidad aparente, la estabilidad de los agregados, la posición del suelo en el paisaje, hay que incluir toda esta parte, y la textura del suelo como tal. Entonces la calidad del suelo implica una productividad biológica sostenible, pensemos aquí, plantas y todos los seres vivos, calidad ambiental, no hay que olvidarnos de esto, la salud de las plantas y la salud animal, que involucra cualidades inherentes debido a factores de formación de suelo y cualidades dinámicas debido a manejo. La evaluación de suelos, entonces, involucra o debe involucrar la evaluación de todos los aspectos relacionados con su física, su química y su calidad biológica. No pueden estar separados. Entonces, la evaluación física, miramos toda la parte de topografía, dónde estamos, qué tan pendientes son los suelos, el tipo de cobertura, si tenemos presencia de erosión, si esto nos está causando escorrentía, pérdida de agua, luego de precipitaciones, división de lotes por pendiente, toda la parte que tiene que ver con manejo. Desde la condición físico-edafológico, entonces miramos problemas de compactación, capacidad de infiltración, o sea, qué capacidad tiene el suelo para captar el agua de la lluvia o del riego, las curvas de retención de humedad y agua aprovechable. Esta es una característica que nos define qué capacidad tiene un suelo para almacenar esa agua y con qué fuerza él puede retener el agua para que las plantas lo puedan tomar. Profundidad de humedecimiento, capacidad de almacenamiento de agua. Tenemos aspectos importantes como el tipo de preparación de suelos, la labranza de conservación, la formación de capa arable, productividad y sostenibilidad. En la evaluación de la calidad química, los muestreos, que por lo general ese es el tipo de, digamos, de análisis que tradicionalmente se hace, análisis de la fertilidad, pero olvidamos la parte química que juega un papel importante. La interpretación de los análisis, las recomendaciones, si son necesarias enmiendas o algunos fertilizantes, y el monitoreo de la respuesta. Entonces, en esta parte, cuando dicen manejo de suelo, inmediatamente uno se va a que sí, hay que aplicar fertilizantes, tal cosa, pero hay que pensar en unas fuentes alternativas para la fertilización de suelo. También les mencionaba que la parte física no hay que dejarla de lado, hay que considerarla porque la parte física es la que nos favorece a que esa solución del suelo pueda ser favorable a que los nutrientes estén disponibles para las plantas, que las plantas puedan crecer, que el volumen de suelo que las raíces puedan explorar sea lo suficiente como para que el anclaje y tengan más disponibilidad de suelo y de nutrientes para la nutrición. Entonces, si miramos un poco lo de la fertilidad del suelo, nuevamente la roca, en cuanto a la fertilidad potencial y actual. Entonces, de los minerales primarios tendríamos una fertilidad potencial, que esta estaría dentro de un proceso de largo tiempo, la disponibilidad de estos nutrientes, y unos minerales secundarios que nos estarían generando, de acuerdo a la naturaleza de la roca, el tipo de arcillas, y
esto nos estaría determinando la fertilidad actual del suelo. Bueno, paso aquí. Aquí simplemente era que quería mostrarles que el tipo de arcilla podría estar influenciado en determinado momento las propiedades relacionadas con la fertilidad. La disponibilidad de los nutrientes, las plantas toman los nutrientes de la solución del suelo, o sea, si los nutrientes no están en la solución del suelo, las plantas no lo pueden tomar. Ellos deben estar en forma soluble y que debe haber un equilibrio físico-químico entre la solución del suelo y la fase de intercambio, que es donde están los nutrientes, para que el desplazamiento se dé. Bueno, entonces, mirando un poco en forma esquemática la solución del suelo, en ella los nutrientes pueden estar desplazándose desde la solución del suelo a la fase sólida, o sea, la fase mineral del suelo, y ellos entran dependiendo del equilibrio físico-químico que en esa fase se da. Los nutrientes podrían estar pasando del complejo de intercambio a la solución del suelo y viceversa, y de igual manera de la fase sólida mineral a la solución del suelo, lo mismo con relación a la materia orgánica y la biomasa microbial. Ellos estarían también favoreciéndonos la disponibilidad de esos nutrientes. Presentamos los fertilizantes como otro de las fuentes de nutrientes en el suelo. Todo esto con miras a mejorar los rendimientos en las plantas. Bueno, aquí es un poco con los factores relacionados con la eficiencia de los nutrientes. Los vamos a mirar un poquito más adelante. Con relación a la evaluación de la calidad biológica, hay que mirar aspectos importantes como la profundidad del horizonte A, que es la capa oscura que vemos en el suelo, el contenido de materia orgánica que tiene este suelo, la interpretación de suelos volcánicos y en otro tipo de suelos, cómo estaría actuando esta materia orgánica, en qué profundidad está la mayoría de las raíces, o sea, esto es uno de los indicadores para decirnos qué tan saludable es un suelo o no. Si hay organismos y microorganismos y a qué profundidad ellos están actuando, y la calidad biológica y sostenibilidad. Entonces, ya como uniendo, digamos, estos aspectos de la parte física, química y biológica, nosotros lo que miramos es cómo actúa cada uno de ellos, y todo apunta a favorecer el crecimiento de las raíces, o sea, que el medio ambiente del suelo sea lo más favorable para el crecimiento de las raíces y que esto se refleje en los rendimientos del cultivo. Ya mirando un poco dónde estamos ubicados y cuál es nuestro objeto, la distribución de los ambientes donde estamos haciendo nuestras evaluaciones con el cultivo de higuerilla. Estamos hablando de diferentes climas y de diferentes lugares en estos ambientes. Este tipo de las limitaciones principales que encontramos es la baja fertilidad. Cuando hablamos de fertilidad no solamente son nutrientes, estamos hablando de una fertilidad química, física y biológica. Sí hay una disminución de los contenidos de materia orgánica, tenemos pérdida de la estructura del suelo, sí hay susceptibilidad a la compactación, limitándonos la infiltración del agua al suelo, y también un aspecto que es la distribución de las lluvias en cada uno de los ambientes. Dentro de la fase 2 del proyecto de higuerilla, evaluamos unos ambientes en Antioquia y en el Tolima. Además, este nos ha permitido como identificar algunas de las limitantes que el cultivo empieza a mostrar con relación a la parte de suelo. Estas son las localidades que evaluamos, los perfiles del suelo que evaluamos en las diferentes localidades. En la primera fase, Retiro,
en Río Negro, Concordia, San Roque, que queda Puerto Berrío, hacia los lados de Puerto Berrío, y El Espinal. En la fase 2 incluimos nuevas localidades, Santa Fe, nuevamente incluimos Río Negro, Palestina Caldas, Embello, Copacabana, El Peñol, en Cereté y otras localidades que no tengo las fotos de los perfiles, en el Caribe, Sampué, Sucre. Bueno, se me escapa de pronto alguna otra. De esta primera fase hicimos las evaluaciones de condiciones de compactación. En esta primera fase hicimos compactación, todo lo que tenía que ver con distribución de poros en el suelo. Entonces, para el caso del retiro, para mostrarles rápidamente, esta es una gráfica de resistencia mecánica del suelo. La resistencia no es más que el esfuerzo que opone el suelo a que las raíces penetren en él. Entonces aquí tenemos profundidad en el eje de las Y y tenemos el indicador de resistencia. Entonces ustedes pueden observar que en esta primera parte tenemos resistencias mayores que pueden presentar alguna limitante a que las raíces puedan penetrar. Si miramos un poco lo que tiene que ver con la distribución de poros en el suelo, la disponibilidad de mesoporos, o sea, los poros están divididos en meso dependiendo de su tamaño, en macroporos, en mesoporos y en microporos. En los mesoporos es donde el agua es almacenada para que las plantas puedan tomarla. O sea, si el agua está en los mesoporos, la planta puede tomarla. Si el agua está en los microporos, que son unos poros de menor diámetro, aunque el agua esté, la planta no la puede tomar. Entonces, puede presentar un déficit hídrico y obviamente va a verse reflejado en el cultivo. Entonces miren que hay una limitante, la barra verde nos representa este tipo de poros, poros pequeños, que uno pues diría, sí, hay muchos poros, pero realmente estos poros no son útiles para almacenar agua disponible para la planta. Para el caso de Concordia, tenemos resistencias, se reportan literaturas para cultivos como algodón, que hay un indicador de resistencia de 2 megapascales, que es la unidad de medida de la resistencia, donde las raíces de las plantas no pueden penetrar. Entonces fíjense que para el caso de Concordia, nosotros encontramos resistencias encima de 2 megapascales. Aquí hay que hacerle, en este tipo de suelos, habría que hacerle un mejoramiento de esa condición física. Es posible que cuando se le haga un análisis de fertilidad, el suelo de buena condición de fertilidad, pero tiene un problema de física. Estos fueron los datos de las características físicas y químicas de esa fase 2 y nos permitieron sacar una primera aproximación de las limitantes del cultivo. El desarrollo de las plantas de higuerilla se vio afectada con la presencia de